La carta amarilla temblaba entre las manos de Elena mientras leía por tercera vez las palabras que ya conocía de memoria. Último aviso de desalojo. 48 horas. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que los oficiales llegaran a sacarla del pequeño apartamento en el tercer piso que había sido su hogar durante los últimos 3 años. El viento de noviembre se filtraba por las ventanas mal selladas, haciendo que las cortinas baratas ondearan como fantasmas. Elena dobló la carta cuidadosamente y la colocó sobre la mesa de la cocina, junto a las otras facturas sin pagar que se acumulaban como hojas secas en otoño. La electricidad, el agua, el gas, todo estaba en números rojos. Todo gritaba la misma verdad implacable. No tenía dinero. A los 28 años, Elena había imaginado su vida de manera muy diferente. Con su título en literatura de la Universidad Nacional, había soñado con trabajar en una editorial prestigiosa, tal vez escribir su propia novela algún día. En cambio, la realidad la había golpeado con la fuerza de un martillo. Los trabajos en su campo eran escasos, mal pagados y la competencia feroz. Durante los últimos 2 años, había saltado de empleo en empleo, mesera en un café, vendedora en una tienda de ropa, recepcionista en una clínica dental. Cada trabajo duraba apenas unos meses antes de que la despidieran por recortes de personal o simplemente porque encontraban a alguien dispuesto a trabajar por menos dinero. El último golpe había llegado hace 3 semanas, cuando la pequeña librería donde trabajaba había cerrado definitivamente. El dueño, un hombre mayor llamado Don Joaquín, le había entregado su último cheque con lágrimas en los ojos, explicándole que las ventas en línea habían acabado con su negocio de 40 años. Elena había guardado ese cheque como si fuera un tesoro, sabiendo que era lo único que se interponía entre ella y la calle, pero ahora ese dinero se había esfumado. Había tenido que elegir entre comer y pagar la renta, y había elegido mal, o quizás había elegido bien, dependiendo de cómo se mirara. Al menos había sobrevivido 3 semanas más, aunque apenas. Su nevera contenía únicamente medio cartón de leche agria, 2 rebanadas de pan mohoso y un frasco de mermelada casi vacío. Elena se dirigió al pequeño espejo colgado junto a la puerta de entrada y se estudió a sí misma con una mirada crítica. Su cabello castaño, que una vez había brillado con reflejos dorados naturales, ahora se veía opaco y sin vida. Sus mejillas, antes llenas y rosadas, ahora estaban hundidas, dándole un aspecto demacrado que la hacía parecer mayor de lo que era. Pero sus ojos verdes aún mantenían esa chispa de determinación que había heredado de su madre. «No te vas a rendir», se dijo a sí misma en voz alta, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio del apartamento. Mamá no se rindió cuando papá se fue, y tú tampoco lo harás. Su madre, Carmen, había criado a Elena sola después de que su padre los abandonara cuando ella tenía 12 años. Carmen había trabajado dobles turnos en una fábrica textil, sacrificando su salud y su juventud para asegurar que Elena pudiera ir a la universidad. Elena aún recordaba las manos ásperas y agrietadas de su madre, siempre oliendo a detergente industrial, pero que la abrazaban con la ternura más dulce del mundo. Carmen había muerto de cáncer pulmonar 2 años atrás, dejando a Elena completamente sola en el mundo. No tenía hermanos, no tenía familia extendida con la que mantuviera contacto, y las pocas amistades de la universidad se habían desvanecido cuando las dificultades económicas de Elena se volvieron evidentes. Las personas, había aprendido, tendían a alejarse de los problemas ajenos, como si fueran contagiosos. Elena caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Desde su tercer piso podía ver el movimiento constante de la ciudad.
Oficinistas apurados, caminando hacia sus trabajos estables, madres empujando cochecitos caros, estudiantes universitarios con mochilas de marca. Todos parecían tener un propósito, un lugar al que pertenecían. Elena se sentía como un fantasma observando la vida de los vivos. Su teléfono celular, un modelo viejo con la pantalla agrietada, vibró sobre la mesa. Elena lo tomó con esperanza, pensando que tal vez era una respuesta a una de las docenas de solicitudes de empleo que había enviado esa semana. En cambio, era un número que no reconocía. «Hola», respondió con cautela. «¿Elena Vázquez?» La voz era de mujer, profesional, pero no particularmente amigable. «Sí, soy yo. Llamo de la oficina de cobranzas de Mastercard. Su pago está atrasado por...» Elena colgó antes de que la mujer pudiera terminar. No necesitaba escuchar el resto. Sabía exactamente cuánto debía, sabía que no tenía forma de pagarlo, y sabía que las llamadas solo empeorarían su estado de ánimo. Se dejó caer en el sofá desgastado que había comprado de segunda mano cuando se mudó al apartamento. Las muelles protestaron bajo su peso y pudo sentir como uno de los resortes rotos se le clavaba en la espalda. Este sofá había sido testigo de sus mejores y peores momentos en este lugar. Las noches románticas con David, su exnovio que la había dejado cuando sus problemas financieros se volvieron demasiado estresantes para él. Las tardes leyendo novelas que la transportaban a mundos mejores. Las madrugadas llorando cuando recibía otra carta de rechazo laboral. Elena cerró los ojos y trató de imaginar una solución. ¿Podría pedirle dinero prestado a alguien? No tenía a nadie. ¿Podría vender algo? Ya había vendido todo lo que tenía valor. Sus libros más preciados, el collar de perlas que había sido de su abuela, incluso su bicicleta. ¿Podría conseguir un trabajo en las próximas 48 horas? Imposible, especialmente uno que pagara lo suficiente para cubrir los 3 meses de renta atrasada. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que había estado rondando en los rincones más oscuros de su conciencia durante semanas, pero que había rechazado una y otra vez. Era una idea que la llenaba de asco hacia sí misma, pero también era, quizás, su única opción. Había visto los anuncios en Internet, había escuchado las historias susurradas en los baños de los bares donde había trabajado. Mujeres que, desesperadas por dinero, ofrecían compañía a hombres solitarios y adinerados. No era prostitución, se decían a sí mismas y a cualquiera que quisiera escuchar. Era algo diferente, más sofisticado, más respetable. Elena abrió su laptop, una máquina lenta y obsoleta que había heredado de su madre. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar el escritorio. Con dedos temblorosos, abrió el navegador web y se dirigió a una página que había visitado antes, pero de la que siempre había salido corriendo como si estuviera en llamas. SugarDaddyConnect.com. El nombre aparecía en letras doradas sobre un fondo negro elegante. Conectando mujeres ambiciosas con hombres generosos. Elena leyó la página principal, cada palabra cuidadosamente elegida para hacer que todo sonara respetable, incluso sofisticado. No se mencionaba el sexo directamente, pero estaba implícito en cada línea. Los arreglos podían incluir cenas elegantes, eventos sociales, viajes, y lo que ocurriera en privado era, según el sitio, un asunto personal entre adultos que consienten. «Regístrate gratis», decía un botón brillante. «Tu nueva vida te está esperando». Elena miró fijamente la pantalla durante lo que se sintió como una eternidad. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo llevándola más cerca de la fecha límite del desalojo. Podía sentir el peso de la carta amarilla sobre la mesa de la cocina, como si fuera una roca presionando sobre su pecho. Finalmente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho, Elena hizo clic en el botón de registro.
El formulario era sorprendentemente detallado. Nombre, edad, ubicación, educación, intereses, descripción física y luego las preguntas más personales. ¿Qué tipo de arreglo estaba buscando? ¿Cuáles eran sus expectativas financieras? ¿Estaba dispuesta a viajar? Elena llenó cada campo con cuidado, tratando de presentarse de la mejor manera posible sin mentir completamente. Se describió como una estudiante graduada en literatura buscando apoyo para continuar sus estudios. Era técnicamente cierto, si uno lo interpretaba de manera muy generosa. Cuando llegó a la sección de fotos, Elena vaciló. El sitio requería al menos 3 imágenes: una foto de perfil, una foto de cuerpo completo y una foto adicional. Elena revisó las pocas fotos que tenía en su teléfono, la mayoría tomadas en días mejores, cuando aún tenía razones para sonreír. Eligió una foto que David le había tomado el año anterior durante un picnic en el parque. En ella, Elena sonreía genuinamente, con el cabello brillando bajo el sol de verano y sus ojos verdes chispeando de felicidad. Se veía saludable, joven, llena de vida. Era difícil creer que era la misma persona que ahora se miraba en el espejo. Para la foto de cuerpo completo, encontró una imagen de una fiesta de graduación, donde llevaba un vestido azul que realzaba su figura. Y para la tercera foto, Elena se tomó una nueva en el espejo del baño, tratando de lucir sofisticada y atractiva, a pesar de su estado actual. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Elena hizo clic en Enviar aplicación. La página se refrescó y apareció un mensaje: Gracias por registrarte. Tu perfil está siendo revisado y será aprobado dentro de 24 horas. Mientras tanto, puedes explorar nuestra sección de consejos para nuevas usuarias. Elena cerró la laptop bruscamente, como si fuera a mordería. ¿Qué había hecho? ¿En qué se estaba convirtiendo? Durante un momento sintió la urgencia de volver a abrir la computadora y eliminar su perfil, pero la carta amarilla sobre la mesa la detuvo. 48 horas. Esa era toda la realidad que importaba. Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo agrietado de su dormitorio, alternando entre el arrepentimiento y la desesperación. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro decepcionado de su madre, o imaginaba a sus ex profesores universitarios descubriendo lo que había hecho. Pero luego recordaba el sobre amarillo y la realidad de su situación volvía a golpearla como una ola fría. A las 6 de la mañana, Elena se rindió ante el insomnio y se levantó para hacer café. Solo le quedaba suficiente para una taza, débil, pero el ritual familiar la calmó ligeramente. Mientras el agua hervía, revisó su teléfono por enésima vez esa noche, esperando milagrosamente encontrar un mensaje de algún empleador que hubiera decidido contratarla inmediatamente. No había nada. A las 8 su laptop emitió un sonido de notificación. Elena la abrió con manos temblorosas y encontró un email de sugardaddyconnect.com. Felicitaciones, tu perfil ha sido aprobado. Elena sintió una mezcla de alivio y náusea. No había vuelta atrás ahora. Bueno, técnicamente sí la había, pero cada hora que pasaba hacía que la opción de retirarse fuera menos viable. Ingresó a su perfil y se sorprendió al ver que ya tenía 14 mensajes. Su corazón se aceleró mientras abría el primero. «Hola, hermosa», comenzaba el mensaje de alguien llamado Ricardo CO45. «Me encanta tu perfil. Soy un empresario exitoso buscando una compañía inteligente y hermosa. ¿Te gustaría conocernos? Puedo ser muy generoso con la mujer correcta». Elena hizo una mueca. El mensaje era impersonal, obviamente copiado y pegado, enviado probablemente a docenas de mujeres. Pasó al siguiente. Elena, escribía Arturo Distinguido.
Tu perfil me llamó la atención. Soy un hombre de negocios de 52 años, divorciado, sin hijos. Valoro la inteligencia y la conversación estimulante tanto como la belleza física. Si estás interesada en un arreglo mutuamente beneficioso, me gustaría invitarte a cenar esta semana. Mis expectativas son claras y mi generosidad es proporcional a la conexión que establecemos. Este mensaje era más sofisticado, más personal. Elena revisó el perfil de Arturo y vio fotos de un hombre de mediana edad, bien vestido, con cabello plateado y ojos inteligentes. Su perfil decía que era dueño de una cadena de restaurantes y tenía un ingreso anual de más de $500,000. Elena siguió leyendo mensajes. Algunos eran vulgares y los borró inmediatamente. Otros eran tan impersonales que era obvio que los hombres ni siquiera habían leído su perfil. Pero unos pocos eran diferentes, pensados, respetuosos, incluso intrigantes. Uno en particular capturó su atención. El usuario se llamaba Gabriel Libros y su mensaje decía: Elena, leí que estudiaste literatura. Yo también soy un amante de los libros. Acabo de terminar de leer 100 años de soledad por tercera vez y cada lectura me revela nuevas capas de significado. ¿Cuál es tu opinión sobre el realismo mágico de García Márquez? Soy Gabriel. Tengo 38 años, trabajo en el sector financiero, pero mi verdadera pasión son las artes. Estoy buscando una conexión intelectual tanto como física. Si te interesa una conversación estimulante acompañada de una cena exquisita, me encantaría conocerte. Elena leyó el mensaje 3 veces. Era diferente. Este hombre había realmente leído su perfil, había notado su interés en la literatura. Había hecho una pregunta genuina. Su perfil mostraba a un hombre atractivo, con cabello oscuro y ojos profundos, vestido elegantemente pero sin ostentación. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, Elena comenzó a escribir una respuesta. Gabriel, me alegra encontrar a alguien que aprecia a García Márquez. Personalmente, creo que el realismo mágico es la forma perfecta de expresar la complejidad de la experiencia latinoamericana, donde lo extraordinario y lo cotidiano coexisten constantemente. Mi pasaje favorito es cuando Remedios la Bella asciende al cielo mientras cuelga las sábanas. Elena escribió 2 párrafos completos sobre literatura antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se suponía que esto era una transacción, no una clase de literatura. Borró todo excepto la primera oración y añadió: me gustaría conocerte también. ¿Cuándo y dónde te gustaría encontrarnos? Envió el mensaje antes de que pudiera arrepentirse. También respondió a Arturo con un mensaje más breve pero cortés, aceptando su invitación a cenar. Si esto era lo que tenía que hacer para sobrevivir, al menos podía intentar hacerlo de manera inteligente. Múltiples opciones significaban más oportunidades de encontrar una situación que fuera tolerable. El teléfono de Elena sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su casera, señora Martínez. Elena, querida, dijo la voz de la mujer mayor, sé que las cosas han estado difíciles para ti. ¿Hay alguna manera de que puedas conseguir al menos algo del dinero que me debes? Mis propios gastos están aumentando y... Señora Martínez, Elena la interrumpió suavemente. Entiendo su situación. Estoy haciendo todo lo posible para conseguir el dinero. ¿Podría darme hasta el final de la semana? Hubo una pausa larga. Elena, ya te he dado muchas extensiones. Los oficiales están programados para ir mañana por la mañana. ¡Por favor! Elena no pudo evitar que su voz sonara desesperada. Solo unos días más, le prometo que tendré algo para usted. Otra pausa. Está bien, Elena. Tienes hasta el viernes, pero después de eso no puedo hacer nada más. También tengo cuentas que pagar. Gracias, señora Martínez. Gracias.
Elena colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y presión adicional. Ahora tenía hasta el viernes, pero eso solo le daba 3 días más para encontrar una solución. Su laptop emitió otro sonido de notificación. Gabriel había respondido: «Me encanta tu perspectiva sobre Remedios la Bella. Esa escena es pura poesía. Me gustaría continuar esta conversación en persona. ¿Te parece bien si nos encontramos para cenar mañana por la noche? Conozco un restaurante pequeño pero excelente en el centro donde podemos hablar sin interrupciones. Si te sientes cómoda, podríamos discutir también nuestro posible arreglo». Elena miró la hora. Era solo las 10 de la mañana, pero sentía como si hubiera vivido todo un día. Mañana por la noche. Eso significaba que en menos de 36 horas estaría sentada frente a un hombre extraño, discutiendo los términos bajo los cuales él le pagaría por... ¿Qué exactamente? Elena se dio cuenta de que realmente no había pensado en los detalles prácticos de lo que estaba haciendo. ¿Cuánto debería pedir? ¿Qué se esperaría de ella? ¿Dónde ocurriría todo? La realidad de su decisión comenzó a asentarse sobre ella como una manta pesada y sofocante. Respondió a Gabriel confirmando la cena para el día siguiente, y luego cerró la laptop. Necesitaba aire fresco, necesitaba caminar, necesitaba hacer algo que la hiciera sentir normal por un rato. Elena se vistió con las mejores ropas que le quedaban, unos jeans que, aunque viejos, aún le quedaban bien, y un suéter azul que resaltaba sus ojos. Tomó su bolso, prácticamente vacío excepto por su billetera sin dinero y sus llaves, y salió del apartamento. El barrio donde vivía no era el peor de la ciudad, pero tampoco era particularmente próspero. Las casas eran pequeñas y estaban pegadas unas a otras. Muchas necesitaban reparaciones que sus habitantes obviamente no podían permitirse. Elena caminó hacia el parque local, un espacio pequeño pero bien mantenido que siempre la había consolado. Se sentó en su banco favorito, uno que estaba parcialmente oculto por un grupo de árboles, y observó a las personas pasar. Una madre joven empujaba un cochecito mientras hablaba por teléfono en lo que sonaba como una conversación de trabajo. Un anciano alimentaba a las palomas con pedazos de pan, murmurando suavemente a las aves como si fueran viejos amigos. 2 adolescentes se besaban apasionadamente cerca de la fuente, ajenos al mundo que los rodeaba. Elena trató de recordar cuándo había sido la última vez que se había sentido realmente feliz. Había sido con David, decidió. No el David que la había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles, sino el David del comienzo de su relación. El David que le llevaba café a la cama los domingos por la mañana, que le leía poesía en voz alta, que le decía que era la mujer más inteligente y hermosa que había conocido, pero incluso esos recuerdos se sentían contaminados ahora. ¿Realmente la había amado David o simplemente había estado enamorado de la versión de Elena que tenía trabajo estable y podía pagar su parte de las cenas costosas? Cuando Elena perdió su trabajo en la editorial y comenzó a luchar financieramente, David se había vuelto cada vez más distante, más crítico, más preocupado por su falta de dirección en la vida. La ruptura había llegado en una noche de lluvia 3 meses atrás. Elena había llegado a casa después de otro día frustrante de búsqueda de empleo y había encontrado a David sentado en su sofá con una expresión seria. Elena había dicho sin siquiera saludarla: «Necesitamos hablar». Esas 4 palabras habían helado la sangre de Elena. Nadie comenzaba una conversación así, a menos que fuera para terminar algo. «Creo que necesitamos un descanso», había continuado David, evitando su mirada. «Esta situación
Tu situación se está volviendo demasiado estresante para mí. Siento que estoy constantemente preocupado por tu bienestar financiero y eso está afectando mi propio trabajo. ¿Mi situación? Elena había repetido, su voz sonando extraña incluso para ella misma. ¿Te refieres al hecho de que perdí mi trabajo? ¿El hecho de que estoy luchando? No es solo eso. David había suspirado como si él fuera el que estaba sufriendo. Es tu actitud. Estás siempre tan negativa últimamente, tan deprimida. Ya no eres divertida, no eres la mujer de la que me enamoré. Elena había querido gritarle. Había querido preguntarle si él pensaba que ella estaba eligiendo estar deprimida, si pensaba que disfrutaba preocuparse por el dinero cada segundo de cada día. En cambio, había simplemente asentido. Entiendo, había dicho finalmente. Tienes razón, no soy la misma persona. David había parecido aliviado de que ella no hubiera montado una escena. Había recogido las pocas cosas que tenía en el apartamento de Elena y se había ido bajo la lluvia, prometiendo que seguirían siendo amigos y que, tal vez, en el futuro, cuando las cosas mejoraran. Elena había sabido que nunca volvería a saber de él. Ahora, sentada en el parque, Elena se preguntó si David sabría lo que estaba a punto de hacer. Se preguntó si le importaría o si simplemente sentiría que había sido una decisión inteligente al alejarse de ella antes de que las cosas empeoraran. Su teléfono vibró. Era otro mensaje de Sugar Daddy Connect, esta vez de Arturo. Elena, espero con ansias nuestra cena del jueves. He hecho una reserva en La Maison, un restaurante francés en el distrito financiero. ¿Las 8 de la noche te parece bien? Puedo enviarte un coche si necesitas transporte. Elena respondió confirmando la hora y declinando cortésmente el coche. No estaba lista para sentirse completamente dependiente de estos hombres, al menos no todavía. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Elena se detuvo frente al escaparate de una tienda de ropa de segunda mano. En el maniquí había un vestido negro simple pero elegante, el tipo de vestido que sería perfecto para cenar en un restaurante caro. El precio era $20. $20 que Elena no tenía. Elena miró su reflejo en el vidrio del escaparate. Su ropa, aunque limpia, era obviamente barata y desgastada. Si iba a hacer esto, si realmente iba a intentar atraer a hombres adinerados, necesitaba verse como alguien que valía la pena invertir. Una idea desesperada cruzó por su mente. Elena entró a la tienda y se dirigió directamente a la caja registradora, donde una mujer de mediana edad, con cabello teñido de rosa, la miró expectante. «Disculpe», dijo Elena, su voz temblando ligeramente, «¿estarían interesados en comprar algunos libros? Tengo algunas primeras ediciones que podrían valer algo». Era una mentira. Elena ya había vendido todos sus libros valiosos meses atrás, pero tenía una pequeña colección de libros de texto universitarios que tal vez, solo tal vez, alguien podría querer. «Depende de qué libros sean», respondió la mujer. «Tráelos mañana y les echaré un vistazo». Elena asintió y se dirigió, de vuelta a su apartamento, formulando un plan desesperado en su mente. Vendería todo lo que le quedaba, libros, ropa, cualquier cosa que tuviera algún valor, para conseguir suficiente dinero para al menos verse presentable para estas cenas. Era una inversión en su futuro, se dijo a sí misma. Una inversión en su supervivencia. Esa noche, Elena se quedó despierta empacando todo lo que podía vender. Mientras ponía sus libros de texto en una caja, encontró su copia de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, un libro que había leído tantas veces que las páginas estaban amarillentas y las esquinas dobladas. Abrió el libro y leyó una línea que había subrayado años atrás. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna debe estar en busca de una esposa.
Elena cerró el libro bruscamente. La ironía era demasiado amarga para soportarla. Elena se miró en el espejo por 10ª vez esa noche. El vestido negro de segunda mano le quedaba perfectamente, abrazando sus curvas de una manera que era elegante sin ser vulgar. Había logrado vender suficientes libros y ropa para comprar el vestido, unos zapatos de tacón bajo e incluso permitirse ir a un salón de belleza barato para arreglarse el cabello. El estilista, una mujer joven llamada Patricia, había trabajado milagros con el cabello opaco de Elena, dándole brillo y movimiento que había perdido durante los meses de mala nutrición y estrés. Elena ahora tenía ondas suaves que enmarcaban su rostro, haciendo que sus ojos verdes se vieran más brillantes y sus pómulos más definidos. «Te ves hermosa», se dijo a sí misma en voz alta, tratando de convencerse. Y era cierto. Se veía mejor de lo que se había visto en meses. Pero bajo la fachada mejorada, Elena podía ver el miedo en sus propios ojos. Había llegado la hora. Gabriel la estaría esperando en el restaurante en 30 minutos, y Elena aún no estaba segura de cómo manejar la conversación. ¿Cuánto debería pedir? ¿Qué límites debería establecer? ¿Debería fingir que esto era normal para ella o ser honesta sobre su desesperación? Elena tomó el autobús hacia el centro de la ciudad, pagando el pasaje con algunas de las monedas que le quedaban. Durante el viaje, practicó conversaciones en su mente, tratando de imaginar cómo se desarrollaría la noche. El restaurante era exactamente como Gabriel lo había descrito. Pequeño, íntimo, con mesas separadas por biombos de madera que proporcionaban privacidad. Elena llegó puntualmente a las 7:30 y dio el nombre de Gabriel al anfitrión. «Ah, sí, la mesa del señor Morales», dijo el hombre, guiándola hacia una mesa en un rincón tranquilo. «Él llegará en unos minutos». Elena se sentó y miró el menú, cuyos precios la habrían espantado en circunstancias normales. Un plato principal costaba más de lo que ella solía gastar en comida en una semana entera. Cerró el menú rápidamente, sintiéndose como una impostora. ¿Elena? Elena levantó la vista y sintió su respiración detenerse momentáneamente. Gabriel era incluso más atractivo en persona de lo que había aparecido en sus fotos. Tenía unos 40 años, cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban un aspecto distinguido, y ojos marrones profundos y expresivos. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y una corbata azul que destacaba el color de sus ojos. Gabriel. Elena se levantó para saludarlo, y él le extendió la mano para un apretón formal antes de darle un beso cortés en la mejilla. «Es un placer conocerte finalmente», dijo Gabriel, sosteniendo la silla de Elena mientras se sentaba. Sus modales eran impecables, su voz profunda y tranquilizadora. «Te ves absolutamente hermosa esta noche». «Gracias». Elena se sonrojó ligeramente. «Tú también te ves muy bien». Gabriel pidió una botella de vino tinto, algo caro que Elena nunca había oído nombrar, y el sommelier se acercó con la ceremonia completa de abrir la botella y permitir que Gabriel la probara. «Espero que te guste el vino tinto», dijo Gabriel, después de que el sommelier se retirara. «Si prefieres otra cosa...» «No, el vino tinto está perfecto». Elena tomó un sorbo y sintió el líquido cálido relajar ligeramente sus nervios. Era, reconoció, probablemente el mejor vino que había probado en su vida. Entonces, Gabriel se reclinó en su silla con una sonrisa. «Háblame de ti. ¿Qué te llevó a estudiar literatura?» Por un momento, Elena olvidó por completo por qué estaba allí. La pregunta era genuina, sus ojos mostraban interés real, y por primera vez en meses alguien parecía realmente querer conocer sus pensamientos e ideas. «Siempre amé leer», comenzó Elena, sintiendo cómo su voz se hacía más segura mientras hablaba. «Pero fue en la preparatoria cuando leí
La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que me di cuenta de que la literatura podía ser más que entretenimiento. Podía ser una forma de entender el mundo, de procesar experiencias complejas, de dar voz a los que no la tienen. Gabriel asintió, escuchando atentamente. ¿Y qué planes tenías después de graduarte? Esta pregunta era más difícil. Elena tomó otro sorbo de vino antes de responder. Quería trabajar en una editorial, tal vez eventualmente escribir mis propios libros, pero el mercado laboral. Elena se encogió de hombros, dejando que la oración quedara sin terminar. Es brutal, Gabriel completó comprensivamente. Yo trabajo en finanzas, pero mi verdadera pasión son las artes. Colecciono arte contemporáneo latinoamericano y tengo una pequeña editorial que se especializa en poesía. Es más una labor de amor que un negocio rentable. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿Tienes una editorial? ¿Qué tipo de poesía publican? Principalmente, poetas emergentes que exploran temas de identidad, inmigración, justicia social. El año pasado publicamos una colección hermosa de una poeta salvadoreña que había estado viviendo sin documentos durante 15 años. Sus poemas sobre esa experiencia eran transformadores. Elena se encontró inclinándose hacia adelante, completamente absorta en la conversación. Era refrescante hablar con alguien que entendía el poder de las palabras, que valoraba la literatura como algo más que un pasatiempo. Ordenaron la cena. Elena eligió el plato menos caro que le sonaba apetitoso, pero Gabriel insistió en que también pidiera una entrada. Mientras esperaban la comida, la conversación fluyó naturalmente a través de libros, autores, las dificultades de la industria editorial. ¿Has escrito algo tú misma?, preguntó Gabriel. Elena vaciló. Había comenzado una novela varios años atrás, pero las presiones de la vida real habían hecho que la abandonara. Solía escribir, admitió finalmente, pero las circunstancias. Digamos que no he tenido mucho tiempo para la creatividad últimamente. Gabriel la estudió con esos ojos marrones profundos. Las circunstancias pueden cambiar, dijo suavemente. A veces todo lo que necesitamos es el apoyo adecuado para perseguir nuestras pasiones. Elena sintió que se le encogía el estómago. Habían llegado al punto de la conversación que había estado temiendo. Gabriel estaba siendo sutil, pero el mensaje era claro. ¡Gabriel! Elena puso su copa de vino en la mesa y lo miró directamente. Creo que deberíamos hablar sobre por qué realmente estamos aquí. Gabriel asintió, su expresión volviéndose más seria, pero no menos amable. Tienes razón. Admiro tu directness. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Elena, me atrajiste no solo por tu belleza, sino por tu inteligencia y tu pasión por la literatura. He estado en varios arreglos antes y he aprendido que la compatibilidad intelectual es tan importante como la atracción física. Elena asintió, tratando de mantener su expresión neutral, aunque su corazón latía violentamente. Mi situación es la siguiente, continuó Gabriel. Soy un hombre soltero, divorciado hace 3 años, sin hijos. Mi trabajo requiere que asista a muchos eventos sociales y prefiero tener una compañía inteligente y hermosa a mi lado. También valoro la intimidad y la conexión personal. Elena tomó un sorbo grande de vino. ¿Y qué esperarías de mí exactamente? Compañía para eventos sociales ocasionales, cenas de negocios, galas benéficas, ese tipo de cosas. Tal vez un fin de semana ocasional fuera de la ciudad. Y sí, intimidad privada cuando ambos nos sintamos cómodos con eso. Gabriel se inclinó hacia adelante ligeramente. Elena, quiero ser completamente claro. Nada ocurriría sin tu consentimiento completo.
Esto debe ser cómodo y mutuamente satisfactorio para ambos. Elena apreciaba su franqueza, pero aún necesitaba abordar la parte más práctica. ¿Y la compensación? Dependería de la frecuencia de nuestros encuentros y de lo que te sintieras cómoda haciendo. Para empezar, estaba pensando en $3,000 al mes como asignación base, más gastos para ropa, salón de belleza, cualquier cosa que necesites para sentirte cómoda en los eventos a los que asistiríamos. Si decidimos pasar noches juntos, habría una compensación adicional por cada ocasión. Elena sintió que se le cortaba la respiración. $3,000 al mes era más de lo que había ganado en cualquiera de sus trabajos anteriores. Era suficiente para pagar su renta, sus cuentas, incluso ahorrar algo. Era la diferencia entre la supervivencia y una vida decente. Y, continuó Gabriel, si alguna vez decidiste que querías volver a escribir, estaría encantado de apoyar esos esfuerzos. Mi editorial siempre está buscando nuevos talentos. Elena se quedó en silencio por un momento procesando la oferta. No era tan sórdido como había imaginado. Gabriel era educado, atractivo, inteligente. No le estaba pidiendo que hiciera nada que no pudiera imaginar hacer con un novio normal, excepto que él le pagaría por ello. ¿Cuánto tiempo estarías esperando que durara este arreglo?, preguntó Elena finalmente. Hasta que cualquiera de los dos quiera terminarlo, respondió Gabriel. No hay contratos, no hay compromisos a largo plazo, solo honestidad mutua y respeto. La comida llegó entonces, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Elena se dio cuenta de que tenía hambre real por primera vez en semanas. El salmón estaba perfectamente preparado, acompañado de verduras que probablemente costaban más que lo que ella solía gastar en una comida completa. No tienes que decidir esta noche, dijo Gabriel mientras comían. Puedes pensarlo. Elena asintió, pero en el fondo sabía que su decisión ya estaba tomada. La carta amarilla seguía esperándola en casa, junto con todas las otras facturas sin pagar. Esta era su oportunidad de no solo sobrevivir, sino de vivir con dignidad. Gabriel, dijo finalmente, me gustaría intentarlo, pero tengo algunas condiciones. Por supuesto. ¿Cuáles son? Elena respiró profundamente. Primero, necesito que seamos completamente honestos el uno con el otro sobre expectativas y límites. Segundo, si alguna vez me siento incómoda con algo, necesito saber que puedo decir que no sin repercusiones. Y tercero, Elena vaciló, luego continuó, necesito que esto sea discreto. No quiero que nadie en mi vida personal sepa sobre nuestro arreglo. Todo eso me parece completamente razonable. Gabriel sonrió. ¿Algo más? Una pregunta. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Por qué esto? ¿Por qué no simplemente salir con alguien de manera tradicional? Gabriel consideró la pregunta por un momento. Honestamente, porque las relaciones tradicionales vienen con expectativas y compromisos emocionales que no estoy listo para manejar ahora mismo. Mi divorcio fue difícil. Me lastimé y lastimé a mi exesposa porque no era honesto sobre lo que quería y necesitaba. Este tipo de arreglo es más honesto, en mi opinión. Ambos sabemos exactamente qué esperamos. Elena podía entender eso. Había algo refrescante en la claridad, en tener expectativas establecidas desde el principio. Entonces, Gabriel levantó su copa de vino. Brindamos por nuestro nuevo arrangement. Elena levantó su copa, su mano temblando solo ligeramente. Por la honestidad, dijo. Por la honestidad, Gabriel repitió, y sus copas se tocaron con un sonido suave y cristalino. Mientras terminaban la cena, la conversación volvió a temas más ligeros. Gabriel le contó sobre sus viajes, sus libros favoritos, su colección de arte. Elena se encontró relajándose, incluso riendo genuinamente por primera vez en semanas. Cuando llegó la cuenta, Elena ni siquiera trató de verla.
Gabriel pagó sin ceremonia, dejando lo que parecía una propina muy generosa. ¿Te gustaría que te lleve a casa?, preguntó Gabriel mientras salían del restaurante. Elena vaciló. No estaba segura de si estar sola con él en un coche era una buena idea tan pronto. Gracias, pero creo que tomaré el autobús. Por supuesto. Gabriel no parecía ofendido. Pero permíteme al menos llamarte un taxi. Las calles no son muy seguras a esta hora. Elena aceptó, y Gabriel hizo una señal a un taxi que pasaba. Antes de que ella se subiera, él le entregó un sobre. Un pequeño adelanto, explicó, para ayudarte con cualquier cosa que necesites mientras decidimos cómo proceder. Elena pudo sentir que el sobre contenía dinero, pero no lo abrió frente a él. Gracias, dijo simplemente. ¿Te gustaría cenar de nuevo el sábado?, preguntó Gabriel. Hay un evento benéfico en el Museo de Arte y me encantaría que me acompañaras. Elena asintió. Me gustaría eso. Gabriel se inclinó y le dio otro beso cortés en la mejilla. Que tengas una buena noche, Elena. Fue realmente un placer conocerte. Mientras el taxi se alejaba, Elena abrió el sobre. Dentro había $500 en billetes nuevos, más dinero del que había visto junto en meses. Elena se recostó en el asiento del taxi y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la constante ansiedad del dinero presionando sobre su pecho. Por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Pero también, en lo profundo de su estómago, tenía una sensación incómoda que no podía identificar completamente. ¿Era culpa, miedo o simplemente la extraña sensación de que su vida acababa de cambiar de manera irreversible? Cuando llegó a su apartamento, Elena guardó cuidadosamente el dinero en un lugar seguro y se quitó el vestido negro. Se miró en el espejo y vio a una mujer que se veía exitosa, sofisticada, segura de sí misma. Era una buena actuación, pensó. Esperaba poder mantenerla. Elena despertó al día siguiente con una sensación extraña de desorientación. Por un momento, no pudo recordar por qué se sentía diferente. ¿Por qué la constante ansiedad que había sido su compañera durante meses parecía haber disminuido ligeramente? Entonces recordó. Gabriel, la cena, el sobre con $500 que ahora estaba escondido en su cómoda. Se levantó y revisó que el dinero siguiera allí, como si hubiera podido desaparecer durante la noche. Los billetes crujieron bajo sus dedos, reales y tangibles. Con ese dinero podía pagar la cuenta de electricidad que había estado ignorando, comprar comida real, incluso permitirse el lujo de un café de verdad. Pero primero tenía que encontrar algo apropiado para usar en el evento del sábado. Gabriel había mencionado que era una gala benéfica en el Museo de Arte, lo que significaba ropa formal, elegante. Elena sabía que su único vestido negro no sería suficiente para una ocasión así. Elena se vistió con cuidado y salió hacia el distrito comercial, algo que no había hecho en meses, excepto para buscar trabajo. Esta vez, sin embargo, caminaba con un propósito diferente. Tenía dinero en su bolso, no mucho, pero suficiente para sentirse como una persona normal, haciendo compras normales. En una tienda de ropa de consignación de alta gama, Elena encontró un vestido de noche azul marino que parecía haber sido usado solo una vez. El corte era clásico, elegante sin ser ostentoso, y el precio, aunque alto para sus estándares habituales, era algo que ahora podía permitirse. Mientras se probaba el vestido, Elena se estudió en el espejo del probador. La mujer que veía era diferente de la que había sido hace solo unas semanas. Sus mejillas habían recuperado algo de color gracias a las comidas decentes que había podido permitirse desde la cena con Gabriel. Su cabello aún brillaba desde su visita al salón.
Pero más que eso, había algo en su postura, en la forma en que se sostenía, que era diferente, más segura tal vez, o tal vez simplemente menos desesperada. Elena compró el vestido junto con unos zapatos de tacón que combinaban y un bolso pequeño pero elegante. Por primera vez en meses, no tuvo que verificar y reverificar los precios. No tuvo que contar monedas. No tuvo que poner artículos de vuelta en los estantes, porque no podía permitírselos. Cuando regresó a casa, encontró un mensaje de texto de Gabriel. Espero que hayas dormido bien. El evento del sábado comenzará a las 7. ¿Te parece bien si paso a recogerte a las 6:30? Elena respondió confirmando, y luego pasó el resto del día limpiando su apartamento por primera vez en semanas. Era sorprendente cómo tener un poco de dinero la había motivado a cuidar de sí misma y de su espacio de maneras que había descuidado durante los meses de depresión y preocupación financiera. El viernes por la tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era de la librería donde había trabajado con don Joaquín. «Elena, soy Miguel, el hijo de don Joaquín. ¿Recuerdas que mencionaste que estarías interesada si alguna vez quisiéramos reabrir?» Elena se enderezó en su silla. «Por supuesto que lo recuerdo. Bueno, hemos estado revisando las finanzas y creemos que hay una manera de reabrir con un modelo diferente. Menos inventario físico, más énfasis en eventos literarios, clubes de lectura, café. ¿Estarías interesada en administrarlo?» «No. Podríamos pagar mucho al principio, tal vez $1,000 al mes, pero si el negocio despega...» Un mes atrás, Elena habría saltado ante esta oportunidad. $1,000 al mes habría sido apenas suficiente para sobrevivir, pero al menos habría sido un trabajo honesto haciendo algo que amaba. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. $1,000 al mes era menos de la mitad de lo que Gabriel le había ofrecido, y eso sin contar los extras. Más importantemente, ¿podría manejar ambas cosas? ¿Podría trabajar en la librería durante el día y cumplir con sus obligaciones hacia Gabriel por las noches y los fines de semana? «Miguel», dijo Elena cuidadosamente, «me interesa mucho. ¿Podría tomarme el fin de semana para pensarlo? Es una decisión importante». «Por supuesto, Elena, tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Esperamos poder reabrir en 2 semanas si decidimos seguir adelante». Después de colgar, Elena se sentó en su sofá, mirando fijamente su teléfono. La vida era extraña en su timing. Hace una semana no tenía trabajo y ninguna perspectiva. Ahora tenía una oferta de trabajo legítimo y un arreglo que le pagaría 3 veces más. Podría hacer ambos. Debería hacer ambos. La oferta de trabajo era tentadora, no solo por el dinero, sino porque representaba un regreso a la normalidad, a ser alguien que podía respetarse a sí misma. Pero también conocía las realidades financieras. Incluso con el trabajo en la librería estaría luchando. Con Gabriel, al menos por ahora, tenía seguridad financiera. Elena decidió hablar con Gabriel sobre esto durante su próxima cena. Si él era tan entendido como parecía, tal vez podría ayudarla a encontrar una manera de hacer que ambas cosas funcionaran. El sábado llegó más rápido de lo que Elena había esperado. Pasó la tarde preparándose con más cuidado de lo que se había preparado para nada en años. Se bañó con las sales de baño caras que había comprado como un pequeño lujo, se hizo las uñas y pasó una hora perfecta maquillándose hasta que logró un look que era elegante pero no exagerado. El vestido azul marino le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, abrazando sus curvas en todos los lugares correctos. Los zapatos eran cómodos a pesar del tacón, y el bolso pequeño contenía solo lo esencial, su identificación, algo de dinero, brillo labial y su teléfono. A las 6:30 en punto, Elena escuchó el claxon de un coche afuera.
Miró por la ventana y vio un sedán negro elegante esperando. Gabriel estaba parado junto al coche, vestido con un smoking que lo hacía ver incluso más atractivo de lo que recordaba. Elena tomó una respiración profunda, tomó su abrigo y salió a encontrarse con su nueva realidad. Elena, Gabriel sonrió ampliamente cuando la vio. Te ves absolutamente impresionante. Gracias. Elena se sonrojó ligeramente mientras Gabriel le abría la puerta del coche. Tú también te ves muy guapo. Durante el viaje al museo, Gabriel le contó sobre el evento. Era una gala benéfica para apoyar programas de arte en escuelas públicas, una causa en la que estaba genuinamente involucrado. Habrá algunas personas que querrás conocer, le dijo. Otros coleccionistas, algunos artistas, gente del mundo, editorial. Si mencionas tu interés en la literatura, estoy seguro de que tendrás conversaciones fascinantes. Elena se sintió aliviada. Había estado nerviosa sobre fingir ser alguien que no era, pero si podía ser genuina sobre sus intereses y pasiones, tal vez la noche sería más fácil de navegar. El museo había sido transformado para la ocasión. Luces suaves iluminaban las galerías. Camareros circulaban con bandejas de champán y canapés elegantes, y un cuarteto de cuerdas proporcionaba música de fondo. Elena nunca había estado en un evento tan sofisticado. Gabriel la guió a través de la multitud, su mano ligeramente posada en la parte baja de su espalda, de una manera que era posesiva, pero no desagradable. La presentó a varias personas como Elena, una escritora talentosa, sin mencionar la naturaleza exacta de su relación. Elena se encontró disfrutando de las conversaciones más de lo que había esperado. Habló con una curadora sobre la importancia del arte público, con un coleccionista sobre los paralelos entre literatura y arte visual, con una periodista sobre el estado de la industria editorial. «Eres un éxito», le susurró Gabriel al oído, durante un momento tranquilo. «Todo el mundo está encantado contigo». Elena sonrió, sintiendo una calidez genuina en el pecho. Había olvidado lo bueno que se sentía tener conversaciones intelectuales estimulantes, ser tratada como alguien cuyas opiniones tenían valor. Durante la cena, Elena se sentó entre Gabriel y un hombre mayor, que resultó ser un editor senior, en una de las editoriales más prestigiosas de la ciudad. «Elena es una escritora muy talentosa», le dijo Gabriel al editor, un hombre distinguido llamado Dr. Hernández. «Estudió literatura en la Universidad Nacional». «¿En serio?». El Dr. Hernández se volvió hacia Elena con interés renovado. «¿En qué área te especializaste?». «Literatura latinoamericana contemporánea», respondió Elena, sintiendo que su confianza crecía. «Mi tesis fue sobre el uso del realismo mágico como forma de resistencia política en la obra de autores del Cono Sur». Los ojos del editor se iluminaron. «Fascinante. Hemos estado buscando editores jóvenes con esa perspectiva. ¿Has considerado trabajar en el mundo editorial?». Elena intercambió una mirada rápida con Gabriel antes de responder. «Absolutamente. De hecho, tengo bastante experiencia, aunque mayormente en librerías independientes». «Deberías pasar por mi oficina la próxima semana», dijo el doctor Hernández, entregándole su tarjeta de presentación. «Tenemos una posición que podría interesarte». Elena tomó la tarjeta, sintiendo una mezcla de emoción y confusión. En una sola semana había pasado de no tener perspectivas laborales a tener 2 ofertas potenciales. Después de la cena, Elena y Gabriel caminaron por las galerías del museo, admirando las obras de arte mientras la multitud se dispersaba gradualmente. Elena se sentía más relajada de lo que había estado en meses, incluso años. El vino, la buena comida, las conversaciones estimulantes,
Todo contribuía a una sensación de normalidad que había olvidado que era posible. «Lo hiciste increíblemente bien esta noche», le dijo Gabriel mientras se detenían frente a una pintura abstracta de colores vibrantes. «No puedo creer que fuera tu primera vez en un evento como este». Elena miró la pintura, tratando de procesar sus emociones complicadas. «Gabriel, necesito preguntarte algo. Por supuesto, lo que estamos haciendo, ¿es realmente solo un arreglo de negocios para ti?» Elena se volvió para mirarlo directamente, porque para ser honesta, esta noche se sintió como una cita real. Gabriel la estudió por un momento, su expresión volviéndose más seria. «Elena, no voy a mentirte. Hay una parte de mí que desearía que esto pudiera ser más simple, más tradicional. Te encuentro increíblemente atractiva, no solo físicamente, sino intelectualmente. Pero no estás listo para una relación real», Elena completó. «Exactamente. Y creo que tú tampoco lo estás, al menos no ahora mismo. Ambos tenemos cosas que resolver en nuestras vidas». Elena asintió, apreciando su honestidad, aunque se sintiera ligeramente decepcionada. Había algo sobre Gabriel que la atraía más allá de la seguridad financiera que representaba. «Entonces», dijo Elena, «¿dónde nos deja eso?» Gabriel se acercó un paso más, y Elena pudo oler su colonia sutil, sentir el calor de su cuerpo. «Nos deja explorando algo que es honesto para ambos. Un arreglo que nos permite obtener lo que necesitamos sin las complicaciones de expectativas románticas tradicionales». Elena sintió un escalofrío de anticipación mezclado con nerviosismo. Sabía que habían llegado al momento que había estado temiendo y deseando al mismo tiempo. «Gabriel», dijo suavemente, «¿qué esperas que pase ahora?» Él le tocó la mejilla, gentilmente. «Espero que vengas conmigo a mi apartamento. Si te sientes cómoda, podemos tomar una copa, hablar más y ver qué se siente natural». Elena cerró los ojos por un momento, tomando su decisión final. Cuando los abrió, vio comprensión y paciencia en los ojos de Gabriel. «Está bien», dijo, «vayamos». El apartamento de Gabriel estaba en el distrito más exclusivo de la ciudad, en el piso 25 de un edificio moderno con vistas panorámicas de las luces urbanas. Elena sintió su respiración cortarse al entrar. El lugar era elegante, pero acogedor, lleno de libros y arte, exactamente lo que habría esperado de alguien como Gabriel. «¿Vino?», preguntó Gabriel, dirigiéndose a un bar bien surtido en la esquina de la sala. «Por favor». Elena se acercó a la ventana, mirando la ciudad extendida debajo de ellos. Las luces parecían estrellas caídas, hermosas, pero inalcanzables. Gabriel se unió a ella en la ventana, entregándole una copa de vino tinto. Por un momento se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la vista. «Elena», dijo Gabriel finalmente, «quiero que sepas que no hay presión esta noche. Podemos solo hablar, conocernos mejor. Lo físico puede esperar hasta que te sientas completamente cómoda». Elena se volvió hacia él, estudiando su rostro. Podía ver sinceridad en sus ojos, pero también deseo. Era una combinación que la tranquilizaba y la excitaba al mismo tiempo. «Gabriel», dijo, poniendo su copa de vino en una mesa cercana, «he estado pensando mucho sobre esto desde nuestra cena, sobre lo que realmente significa lo que estamos haciendo». «¿Y a qué conclusión llegaste?» Elena se acercó más a él, sintiendo una confianza que no había sentido en mucho tiempo. «Llegué a la conclusión de que la vida es demasiado corta para no tomar riesgos calculados. Y tú me pareces un riesgo que vale la pena tomar». Gabriel puso sus manos en la cintura de Elena, atrayéndola suavemente hacia él. «¿Estás segura?».
En lugar de responder con palabras, Elena se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave al principio, exploratorio, pero rápidamente se intensificó. Cuando Gabriel respondió, sus brazos rodeándola completamente, Elena se sorprendió por la pasión que sintió. No era solo atracción física, aunque eso ciertamente estaba presente, era algo más profundo. Una conexión con alguien que la veía, que valoraba su mente tanto como su cuerpo, que la trataba con respeto incluso en esta situación tan poco convencional. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. ¿Tu dormitorio?, preguntó Elena, sorprendiéndose por su propia audacia. Gabriel la tomó de la mano y la guió a través del apartamento. Su dormitorio era elegante y masculino, con una cama king size y más ventanas que daban a la ciudad. Lo que siguió fue diferente de lo que Elena había esperado. Gabriel fue gentil, atento, asegurándose de que ella estuviera cómoda en cada momento. No se sintió como una transacción, sino como dos adultos explorando una atracción mutua. Después, mientras yacían juntos en la oscuridad, Elena se sintió extrañamente en paz. Gabriel la tenía abrazada, su respiración uniforme contra su cabello. «Elena», murmuró en la oscuridad, «espero que no te arrepientas de esto». Elena se acurrucó más cerca de él. «No me arrepiento», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. Se quedó dormida en los brazos de Gabriel, sintiendo, por primera vez en meses, que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Elena despertó, en una cama que no reconoció, en una habitación inundada de luz solar matutina. Por un momento sintió pánico, pero luego los recuerdos de la noche anterior regresaron. La gala, la conversación con el editor, el apartamento de Gabriel, la decisión de quedarse. Gabriel no estaba en la cama, pero Elena podía oler café y escuchar movimiento en la cocina. Se levantó, encontró una bata de seda colgada en el baño y se la puso antes de aventurarse fuera del dormitorio. Gabriel estaba en la cocina, vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta, preparando lo que parecía ser un desayuno elaborado. Se veía más joven y relajado que la noche anterior, y Elena sintió una punzada de afecto que la sorprendió. «Buenos días», dijo, y Gabriel se volvió con una sonrisa. «Buenos días, hermosa. Espero que hayas dormido bien». «Como un bebé». Elena se acercó a él, aceptando la taza de café que le ofreció. «¿Siempre cocinas desayunos tan elaborados?» «Solo para huéspedes especiales». Gabriel le guiñó un ojo y Elena se sonrojó. Mientras desayunaban, hablaron sobre planes para el día. Gabriel tenía una reunión de negocios en la tarde y Elena mencionó que tenía que pensar seriamente sobre la oferta de trabajo del doctor Hernández, así como la propuesta de Miguel sobre la librería. «¿Te puedo dar un consejo?», preguntó Gabriel mientras terminaban de comer. «Por supuesto. Toma la reunión con el doctor Hernández. Incluso si decides no aceptar el trabajo, será bueno para ti reconectarte con el mundo editorial profesional. Y en cuanto a la librería, bueno, ¿por qué no ambos?». Elena lo miró con curiosidad. «¿Cómo ambos?». «El trabajo con Hernández probablemente sea de tiempo completo, pero muchas editoriales están abiertas a acuerdos flexibles para empleados valiosos. Podrías trabajar en la editorial durante la semana y ayudar con la librería los fines de semana. Sería una manera de mantener un pie en ambos mundos». Elena consideró la sugerencia. Era práctica y ambiciosa al mismo tiempo, exactamente el tipo de consejo que esperaría de alguien como Gabriel. «¿Y nosotros?», preguntó Elena. «¿Cómo funcionaría nuestro arreglo si tengo trabajos de tiempo completo?». Gabriel se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «Elena, quiero que sepas algo. Aunque nuestro arreglo inicial fue financiero, después de anoche,
Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, independientemente de cualquier otra cosa. Si tienes trabajos que amas, perfecto. Podemos ajustar nuestro arreglo para que funcione con tu horario. Elena sintió una calidez en el pecho. ¿Realmente? Realmente. De hecho, prefiero estar con alguien que está persiguiendo sus propias pasiones. Lo hace más interesante. Después del desayuno, Gabriel llamó a un conductor para que llevara a Elena a casa. Antes de que ella se fuera, le entregó otro sobre. Para cualquier cosa que necesites esta semana, explicó. Ropa para entrevistas, gastos de transporte, lo que sea. Elena tomó el sobre, ya no sintiéndose tan extraña al aceptar dinero de él. De alguna manera, después de la noche que habían compartido, se sentía más como apoyo de un compañero que como pago por servicios. Durante el viaje a casa, Elena reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Una semana atrás, había estado al borde del desalojo, sin perspectivas y sin esperanza. Ahora tenía dinero en el bolsillo, 2 ofertas de trabajo potenciales y una relación complicada pero genuinamente cariñosa con un hombre que respetaba tanto su mente como su cuerpo. No era la vida que había planeado, pero tal vez era la vida que necesitaba. Elena pasó el domingo organizando su apartamento y preparándose para la semana. Llamó al doctor Hernández y programó una reunión para el martes. También llamó a Miguel y le dijo que estaba definitivamente interesada en la oportunidad de la librería, pero que necesitaba ver cómo se desarrollaban otras oportunidades laborales primero. El lunes por la mañana, Elena se despertó sintiendo algo que no había sentido en meses, anticipación por el día que tenía por delante. Se vistió cuidadosamente para su reunión con el doctor Hernández, eligiendo ropa que proyectara profesionalismo y confianza. La oficina del doctor Hernández estaba en un edificio histórico en el centro de la ciudad, lleno de libros y manuscritos. Elena se sintió inmediatamente como en casa. «Elena», dijo el doctor Hernández cuando su asistente la introdujo a su oficina, «me alegra mucho que hayas venido. Después de nuestra conversación del sábado, no he podido dejar de pensar en la perspectiva que podrías aportar a nuestros proyectos». Durante la siguiente hora discutieron la posición. Editora asociada especializada en literatura latinoamericana contemporánea. El salario era mejor de lo que Elena había esperado, y el trabajo involucraba exactamente el tipo de proyectos que la emocionaban. «Hay una cosa más», dijo el doctor Hernández hacia el final de la reunión. «Sabemos que muchos de nuestros editores más talentosos también tienen proyectos creativos propios. Tenemos un programa que permite a los empleados usar tiempo de la empresa para trabajar en sus propios proyectos de escritura, siempre y cuando sea relevante para nuestra misión editorial». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes algo en lo que hayas estado trabajando?» Elena pensó en la novela que había comenzado años atrás y abandonado. «Tengo el comienzo de una novela», admitió, «sobre una mujer joven que navega la vida urbana moderna después de perder a su madre. Suena exactamente como el tipo de historia que necesitamos más en el mundo», sonrió el doctor Hernández. «¿Te gustaría empezar el lunes que viene?» Elena aceptó la oferta inmediatamente, sintiendo una euforia que no había experimentado en años. Cuando salió del edificio, llamó inmediatamente a Gabriel. «Gabriel, conseguí el trabajo». «Elena, eso es fantástico. Sabía que lo conseguirías. ¿Te gustaría celebrarlo esta noche? Conozco un lugar perfecto». Esa noche, mientras celebraban en un restaurante elegante en la azotea con vistas a la ciudad, Elena reflexionó sobre el giro extraordinario que había tomado su vida. No todo había sido fácil, y ciertamente no todo había sido convencional. But había encontrado una manera de no solo sobrevivir, sino de prosperar.
Gabriel, dijo durante la cena, tengo una confesión que hacer. Él levantó una ceja. ¿Oh? Cuando nos conocimos, pensé que esto sería temporal, una solución desesperada a un problema desesperado. Elena tomó un sorbo de vino antes de continuar, pero ahora me doy cuenta de que tal vez me ayudaste a encontrar no solo estabilidad financiera, sino también la confianza para perseguir lo que realmente quiero. Gabriel extendió su mano a través de la mesa y tomó la suya. Elena, ¿puedo confesarte algo también? Por supuesto. Cuando puse ese perfil en el sitio web, estaba buscando algo simple. Compañía ocasional, nada complicado. Pero tú... Gabriel sonrió y Elena vio algo en sus ojos que no había visto antes. Tú hiciste que me diera cuenta de que tal vez estoy listo para algo más complicado después de todo. Elena sintió mariposas en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me gustaría intentar algo más tradicional contigo. Si estás interesada, por supuesto. Salir como una pareja normal, ver qué se desarrolla naturalmente. Elena se quedó sin habla por un momento. Era lo último que había esperado cuando todo esto comenzó. Pero, continuó Gabriel, entiendo completamente si prefieres mantener nuestro arreglo actual. No hay presión. Elena consideró la propuesta. Su vida finalmente se estaba estabilizando. Tenía un trabajo que amaba, perspectivas de revivir, su carrera de escritura y seguridad financiera. Estaba lista para arriesgar todo eso por la posibilidad de algo más con Gabriel. Pero luego recordó lo que había aprendido durante estas últimas semanas. A veces, los riesgos más grandes traían las recompensas más grandes. Gabriel, dijo finalmente, me gustaría intentar algo real contigo también, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero mantener mi independencia financiera. El trabajo que conseguí, la vida que estoy construyendo, necesito saber que es mía, que la conseguí por mis propios méritos. Gabriel sonrió ampliamente. No lo esperaría de otra manera. 6 meses después, Elena estaba sentada en su nueva oficina en la editorial, revisando manuscritos y trabajando en su propia novela durante los descansos. La historia de su personaje principal había evolucionado considerablemente desde que había comenzado a escribirla de nuevo. Ahora era sobre una mujer que descubría que a veces los caminos menos convencionales podían llevar a los destinos más satisfactorios. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Elena, soy Miguel. Tengo noticias emocionantes sobre la librería. Elena sonrió. Había estado ayudando con la librería los fines de semana, y el negocio estaba prosperando más de lo que cualquiera había esperado. Cuéntame, dijo Elena. Uno de tus eventos de lectura fue mencionado en el periódico nacional. Tenemos reservas completas para los próximos 3 meses. Elena se recostó en su silla, sintiendo una satisfacción profunda. Su vida había tomado un giro que nunca podría haber predicho, pero había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras cenaba con Gabriel en su restaurante favorito, ahora como su novio oficial, no como su arreglo, Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gabriel, notando su expresión contemplativa. Estoy pensando, dijo Elena, en cómo a veces las crisis más grandes de nuestras vidas pueden llevarnos a los descubrimientos más importantes sobre quiénes realmente somos y qué realmente queremos. Gabriel asintió. ¿Y qué descubriste sobre ti misma? Elena sonrió, tomando su mano. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, más adaptable de lo que creía y más digna de amor y éxito de lo que me había permitido creer. Y yo descubrí, dijo Gabriel, llevando su mano a sus labios para besarla suavemente, que a veces las personas más extraordinarias llegan a nuestras vidas de las maneras más inesperadas.
Elena miró alrededor del restaurante, observando a cientos las otras parejas cenando, a las familias riendo, a los amigos celebrando. Un año atrás se había sentido como un fantasma observando la vida de otros desde afuera. Ahora era una participante completa en su propia vida, una protagonista de su propia historia. No había sido el camino que había planeado, pero había sido el camino que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Y eso, decidió Elena, era más valioso que cualquier plan que hubiera podido hacer. La historia de Elena no era solo sobre supervivencia, sino sobre transformación. Sobre descubrir que a veces nuestras mayores vulnerabilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas, y que el amor, ya sea por uno mismo, por otro o por la vida misma, puede llegar cuando menos lo esperamos y de las formas más inesperadas. Y mientras Elena y Gabriel caminaban de regreso a casa esa noche, con la ciudad brillando a su alrededor como promesas cumplidas, Elena supo que su historia estaba apenas comenzando.